es evidente que seguramente esta es la reforma tributaria más retardataria, más regresiva de la historia de Colombia. Se nota que el presidente Santos pone todo lo que él puede decir para pasar a la historia de este país como uno de los peores presidentes de la República. Veamos por qué. En primer término, la reforma mantiene todas las iniquidades del sistema tributario colombiano, que es un sistema profundamente reaccionario. Por ejemplo, mantiene unos pagos enormes, un porcentaje enorme de recaudo por impuestos indirectos, particularmente por IVA. Los colombianos ignoran, y esto es solo un ejemplo, que los útiles de aseo, jabones, desodorantes, escobas, pagan en Colombia un IVA del 16%. O sea, a la señora más pobre de Ciudad Bolívar le clavan un IVA de 16% cuando compra un jabón. También ignoran que una parte muy grande de los impuestos que se recaudan en Colombia no son impuestos al capital, sino al trabajo. Honorarios, salarios, etcétera, que los pintan como si fueran impuestos de renta. Y al mismo tiempo, las grandes empresas, particularmente las transnacionales, pagan muy pocos impuestos en este país. Yo estoy seguro que ese sector de esas superempresas, si mucho, contribuye por ahí con el 20% del total del recaudo nacional. En buena medida porque tienen unas exenciones tributarias supremamente grandes, que el Banco Mundial acaba de calcular, 80 exenciones tributarias que valen más de 6 billones de pesos al año, banqueros, mineras, petroleras, etc. Y como si fuera poco, los dividendos que les llegan a las personas propietarias de esas grandes empresas están totalmente exentos, no pagan un solo centavo de impuestos en Colombia. Y tiene un detalle que vale la pena mencionar: la estructura tributaria colombiana, que es un detalle retardatario. Pagan una renta igual las grandes empresas, los monopolios y las transnacionales, que las pequeñas y medianas empresas, cuando lo democrático sería que las pequeñas y medianas empresas pagaran impuestos menores. Esto es lo que tenemos, y como se ve es muy malo. ¿Qué es lo que hace la reforma tributaria? Hacer un sistema todavía más inicuo. Veamos por qué. Les van a disminuir los pagos de parafiscales, los gravámenes a las nóminas, a las grandes empresas, en una suma enorme que amenaza las finanzas del SENA, del bienestar familiar y del sistema de salud. O sea, les disminuyen los impuestos a las transnacionales para, debilitar la financiación del SENA y del bienestar familiar. Al mismo tiempo, les van a disminuir los impuestos de renta del 33 al 25% a estos monopolios y a estas transnacionales. El gobierno dice que esa disminución en esos impuestos vale 8 billones de pesos al año. 8 billones de pesos que no pagarán don Carlos Slim, que el año pasado se ganó 2.8 billones de pesos en Colombia, o los banqueros que se ganaron los 6 primeros meses del año 20 billones de pesos, les van a disminuir a esas empresas esos impuestos. ¿Cómo dice el gobierno que va a recuperar esos 8 billones de pesos? Está dicho en la reforma con toda claridad: más IVA a muchos productos. Es probable que al corrientazo no lo graben, pero van a grabar otras cosas. Entonces, digamos que ahí hay un castigo grande para los sectores populares, y particularmente a las clases medias les van a aumentar durísimo su impuesto de renta por salarios o por honorarios. O sea, otra vez, disminución de los impuestos al gran capital y aumento de los impuestos al trabajo y al pueblo raso. En ese sentido, entonces, hay que ratificar una idea: Santos falta a la verdad, dice mentiras cuando afirma, como afirmó textualmente, que pagarían más los que más tienen y menos los que menos tienen, porque es exactamente al revés lo que va a ocurrir. ¿Cuáles son los nuevos defectos de la reforma tributaria? Todo esto anterior básicamente se mantiene igual. Ellos hacen un retoque en un sitio u otro, pero siempre habrá que gravar al pueblo y a la clase media en la suma en la que le van a disminuir los impuestos a los magnates nacionales y extranjeros. ¿Cuáles son los nuevos defectos? Empecemos por los del doctor Ortega, el director de la DIAN. Es absolutamente inaceptable la actitud descomedida, agresiva, despótica con la que este personaje se refiere a los estudiantes del SENA o a quienes le reclaman. En otro país, con esa altanería, el director del SENA ya hubiera perdido su cargo, porque esa es una actitud inaceptable de un funcionario público. Además, cuando le preguntan que de dónde sacan las cifras, con toda frescura dice el doctor Ortega: no, es que a mí me dio mamera.
me dio mamera hacer los estudios que había que hacer. Es que yo sé mucho, yo llevo muchos años en esto y entonces yo no necesito hacer estudios. Pero también dejo claro en la explicación que el famoso CREI, que se supone es el gravamen que va a reemplazar lo que ya no le va a llegar al SENA y al bienestar familiar y a la salud para fiscales, él dijo que él lo quería del 10%, pero que el presidente Santos se había arranchado sin que me dieran estudios en dejarlo en el 8%, que muestra la irresponsabilidad y la tranquilidad con la que manejan las cosas en Colombia. Y agrega el doctor Ortega, y en eso sí tiene razón, que esas afirmaciones del presidente Santos de que se va a crear un número enorme de empleos en Colombia por cuenta de la reforma tributaria son afirmaciones que no tienen ninguna posibilidad de validarse por la investigación o por la práctica, que esas son verdaderas ocurrencias irresponsables a mi juicio del gobierno nacional. Y al mismo tiempo, entre las cosas nuevas y malas que vienen con la reforma, viene una actitud del gobierno, del ministro Cárdenas Santa María, el ministro de Hacienda, de ferrocarrilear el proyecto en el Congreso, en el Senado y en la Cámara. Ferrocarrilar un proyecto se dice en Colombia cuando se empujan las cosas de tal manera, se presionan de tal manera que no hay un verdadero debate democrático y que se imponen, digamos, votaciones sin que medie, digamos, la participación de los congresistas que se supone debe haber. Esto ha sido tan descarado que la ponencia que se va a empezar a discutir en estos días no la redactaron los ponentes. Esto es bochornoso. La redactó el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, y se la puso a los congresistas para que la firmaran. Es por eso, en buena medida, que los principales senadores y representantes de las comisiones terceras se negaron a firmar esa ponencia, porque es evidente que esa ponencia no había sido redactada por ellos. Pero además los tiempos ya no dan. ¿Sí? El gobierno necesita que el miércoles 28 de noviembre se vote en las comisiones terceras de Senado, la reforma tributaria del Senado y de Cámara. Es evidente que entonces lo que quieren es que se presente la ponencia y ahí mismo se vote, y eso es absolutamente inaceptable. Estamos hablando de 250 artículos que deberían votarse luego de debates democráticos entre los miembros de la comisión. Y como si fuera poco, tienen que estarla tramitando el 5 de diciembre en las plenarias de Cámara y Senado, y el tiempo pues también es por completo insuficiente. O sea, que el gobierno se prepara a imponer mediante el látigo burocrático, porque es con el látigo burocrático en la mano que se imponen estas cosas. El gobierno se dispone, digamos, a ferrocarrilear, a pupetrear el proyecto, cosa que es por completo inaceptable. Digamos, por último, dos cosas más. Hasta aquí toda la responsabilidad es de Juan Manuel Santos y de Mauricio Cárdenas. Pero de aquí en adelante lo que pase se vuelve una responsabilidad de los partidos del santismo, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, Partido Cambio Radical, Partido Verde y el PIN, que también es un partido santista cuando no quieran reconocerlo, y se vuelve una responsabilidad personal de cada congresista, porque será cada congresista que vote por esa reforma y cada partido que la respalde el que tendrá que darle la cara a los colombianos y responderles por un proyecto tan retardatario. Corren el riesgo los santistas de que esto termine en una situación similar a la reforma a la justicia, que incluya también lavada de manos del presidente Santos, que recordemos que en esa reforma actuó como Poncio Pilatos. ¿Qué es lo que me queda por decir? La reforma puede hundirse, Crece en Colombia el repudio a esa reforma, crece dentro del Congreso el clamor entre muchos congresistas que no están de acuerdo con seguir desacreditando al Congreso, respaldando proyectos tan retardatarios y respaldando ferrocarrileadas como estas que acabo de explicar. Entonces mi llamado es a que en estos próximos días todos los colombianos nos movilicemos, las movilizaciones de los estudiantes del SENA, de las organizaciones sindicales, de las centrales obreras. Mi llamado muy especial a la clase media, pilas clase media, que la están sacrificando de manera inmisericordia en esta reforma, que todos nos unamos para que demos al traste con una de las reformas o con la reforma tributaria más retardataria de la historia de Colombia. Muchas gracias.